Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición. Gracias Rocío, gracias Juan por su compañía, por su sintonía, por su fidelidad, por su tiempo. Vamos a comenzar orando en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, adorado Dios, nos ponemos en esta noche bajo tu autoridad y señorío. Levantamos nuestra voz para agradecerte, Señor. Levantamos clamor por nuestros hermanos para que tú los bendigas donde quiera que estén. Oh Dios, para que tú reúnas al grupo, al rebaño, para que tú los traigas, Señor, para que tú pongas en ellos ese fuego de tu espíritu, Señor, que los aviva a seguir adelante en medio de un mundo tan complicado que nos tocó vivir. Padre, perdona todos nuestros pecados. Que tu sangre preciosa sea lavándonos de toda inmundicia, Señor, y que tu Espíritu Santo sea dándonos luz y revelación, Señor, en tu palabra, que nos muestre los secretos más escondidos, Señor, lo que has reservado para nosotros en esta noche. Señor, pueda ser develado, Padre. Que nosotros podamos entender, Señor, tu palabra, entender el propósito por el cual estamos aquí, Señor. Amoroso Dios, sabemos que no somos casualidad, sabemos que no somos un accidente en este universo, en esta generación, no, sino que cada uno de nosotros fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Lo entendemos así, lo sabemos así. Padre, tú sabías cuándo íbamos a nacer y cuándo tengamos que volver a casa. Gracias, Señor. Gracias porque nuestras vidas están en tus manos. Gracias porque tienes el control de este universo, tú, Señor. El que lo creaste, el que lo fundaste, porque tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. No solamente como la gente dice que tú tienes la última palabra, tú tienes la primera palabra y la última también, Señor. Padre, entregamos este tiempo en tus manos, orando por cada uno de nuestros hermanos, por las personas que nos ven, Señor, a través del Zoom, a través del Facebook, a través, Señor, del YouTube. Bendícelo, bendícelo, bendícelo. Padre, nos has dado la oportunidad de tener esta tribuna para poder compartir tu preciosa palabra. Y aquí estamos, Señor, sometiéndonos, sujetándonos bajo tu dirección, bajo tu guía, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos en esta noche. Que sea tu Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Que sea tu Espíritu Santo el que nos consuela. Que sea tu Espíritu Santo el que nos fortalece si estamos débiles. Que cada uno de mis hermanos, si están en debilidad, puedan decir, diga el débil, fuerte soy. Padre, gracias. Y si están afectados por algún malestar en su cuerpo, en esta noche, mientras compartimos tu palabra, ellos sean sanados. Sí, Señor, porque tu palabra es vida y todo lo que tú tocas lo vivificas, papá. Un toque del amor tuyo cambiará nuestra atmósfera para siempre, cambiará nuestras vidas para siempre. Señor, queremos ser tocados por ti. Oh, maravilloso Dios. Jesús tocaba al leproso y el leproso era limpio. Aleluya. Tócanos, Señor. Pasa por aquí, Señor.
Venga a morar en nuestras vidas, Padre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Padre. Restaura, Señor, todo lo que tenga que ser restaurado en nosotros. Sana todo lo que tenga que ser sanado, cúralo, todo lo que tenga que ser curado. Señor, fortalece todo lo que tenga que ser fortalecido. Cada área de nuestras vidas, Señor, espíritu, alma y cuerpo, seas tú, Señor, restaurándolo completamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que esta noche, Señor, no sea una noche más, un número más. No, no estamos por los números. No estamos por alcanzar metas, objetivos sobre números. No, papá. Señor, que sea una noche de gloria, una noche de victoria, una noche de sanidad, una noche de liberación, una noche de gracia y de favor tuyo, papá. Eso es lo que anhelamos en nuestro corazón. Padre, que seas tú, Señor, bendiciendo cada hermano y cada hermana que ha dispuesto en su corazón invertir su tiempo, Señor, en escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, a una noche más de gloria, a una noche más de victoria, a una noche más de compartir su preciosa palabra. Nosotros estábamos compartiendo anoche cómo la iglesia está enseñando sobre el reino de los cielos desde un punto de vista teológico, con un concepto de organización que no tiene nada que ver con nosotros. Decíamos también que el reino de los cielos es un organismo vivo, así como es el cristianismo, un organismo vivo también. El reino de los cielos es un organismo vivo. Es el Padre el que gobierna. Dios Padre es el que gobierna el reino de los cielos. Y es el Hijo, su Hijo encarnado, el que trajo el reino a esta tierra. Y es el Hijo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, el que nos delegó a nosotros. Nosotros somos los que llevamos ahora, los que transportamos ese reino hacia un mundo de oscuridad. Amén. Estamos llamados a hacer luz en este mundo. Y la luz es parte del reino de Dios. Entonces, mis hermanos, eso es lo que veíamos anoche, que por razones de haber aprendido de una manera no muy clara, hemos perdido la perspectiva del reino, ¿no? Hemos perdido la capacidad de expansión. El reino de Dios se sigue expandiendo, ¿no? Solo necesitamos estar unidos en Él, conectados con Él absolutamente. Se perdió también la pasión por las almas. Ya nosotros somos salvos y lo hemos dejado ahí. Bueno, ya somos salvos, gloria a Dios, el Señor nos escogió, aleluya. Pero hemos perdido parte del propósito para el cual el Señor nos ha salvado, para llevar ese evangelio a aquellas otras personas que están dentro del propósito de Dios para que sean salvas también. Y esa parte nos corresponde a nosotros hacerlo. Pero en algunos casos no lo estamos haciendo, otros lo estamos haciendo a medias, otros estamos preparándonos para hacerlo. Veíamos anoche que Mateo 6:13 dice, el Señor Jesús al terminar la oración modelo, porque los discípulos le preguntaron, le dijeron, Señor, enséñanos a orar así como tú oras. Y Él les enseñó la oración del Padre Nuestro. Y en el verso 13 dice de Mateo 6, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Reino, poder y gloria. Eso de alguna manera son tres ámbitos diferentes, pero convergen en uno solo, en la gloria de Dios. En la presencia de Dios se da todo eso. Eso veíamos anoche, ¿verdad? Que explicábamos también qué significaba reino. Reino significa un gobierno. Y cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de un gobierno de Dios en el cielo. Explicábamos también que, por ejemplo, el gobierno en Perú es un gobierno democrático elegido por el pueblo, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos es un reino teocrático. Dios es el que gobierna. No hay elección ahí. El Señor de alguna manera te ha elegido a ti, te ha seleccionado, te ha separado sí, para el reino. Pero hay un tema de obediencia ahí. Él te ha llamado, el llamado es para todos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y la gloria es la atmósfera
que solo existe en el cielo, en el trono de Dios, es decir, en la presencia misma de nuestro Señor, cuya cabeza es Dios Padre. Eso es lo que veíamos anoche. Estamos haciendo un breve recuento para ubicarnos en lo que vamos a compartir en esta noche. Amén. Decíamos también que el Señor nos ha empoderado a ti y a mí, no para que nos creamos más que nadie, ni mejor que nadie, no para tener un concepto más allá del que deberíamos tener de nosotros mismos, sino para establecer su reino en esta tierra. Si queremos ser seguidores de Jesucristo, como decimos que somos, tenemos que hacer lo que el Señor Jesús hizo, extender su reino en esta tierra, ¿no? Ahora, mis hermanos, vamos ahora a meditar sobre Juan 3:5, una mentalidad de reino. Aquí en Juan 3:5 está Jesús en Galilea o en Jerusalén, y dice aquí, vamos a leer desde el verso 1 para tener una idea completa del pasaje al cual nos vamos a centrar. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acá estamos frente a un principal de la sinagoga de los judíos, a un fariseo de fariseos. Este era un hombre, un maestro de la ley. No era cualquier ciudadano, era un principal entre los judíos, ¿no? Entonces, el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo entonces le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En el verso 5 el Señor Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice así la palabra del Señor. Entonces, aquí vamos a ver algunos aspectos para complementar nuestro entendimiento. Si naces en un territorio peruano, digamos, en tierra peruana, entonces tú eres un ciudadano peruano, ¿verdad? Peruano, porque has nacido en este territorio. Si naces en un territorio, digamos que colombiano, entonces eres un colombiano, eres una colombiana. ¿Por qué? Porque has nacido en ese territorio. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Está hablando de un nuevo nacimiento, que tienes que nacer de nuevo. Esto sucede, mis hermanos, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ese es el momento en que tú estás naciendo del Espíritu. Naciste de agua, naciste de carne. Ahora tú necesitas tener un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es al aceptar a Jesucristo como tu Señor. No vemos el reino de Dios si acaso no hemos nacido de nuevo. No es por el esfuerzo de la gente, de las personas, no es porque digamos que tú eres buena gente, tú haces caridad, no es por el esfuerzo que tú puedas tener o hacer para entrar en el reino de los cielos. Dice: no, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Ahora, cuando tú naces en un determinado territorio, eres de esa nación. En caso de que naces en el territorio de Perú, eres un peruano con los deberes y con los derechos que te confiere la Constitución del Perú. Eso es en lo natural, en lo normal, en la carne, ¿verdad? Ahora, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces
tú naces de nuevo, naces del Espíritu, de simiente incorruptible. Entonces te conviertes en ciudadano del reino. Y este ser ciudadano del reino te da deberes y te da derechos que le otorga la constitución del cielo. Por ejemplo, ¿no? en el, en el reino de los cielos no puedes ingresar tú por tu propio esfuerzo. La salvación es un derecho del ciudadano del reino. O sea, ser salvo es un derecho del ciudadano del cielo por haber aceptado a Jesucristo. La sanidad es un derecho del ciudadano del reino de los cielos. La liberación es un derecho del ciudadano del reino. La prosperidad es un derecho también del ciudadano. ¿Me entienden? Es decir, ¿no? Que la bendición del creyente, la bendición del cristiano es un derecho legal. Es parte de ti, es parte de tu ciudadanía. Es decir, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres un ciudadano ya del reino con los mismos derechos que nuestro Señor Jesucristo. Tal cual. Porque ya eres un heredero de Dios y eres un coheredero con Cristo, juntamente con Jesucristo. Ahora, por ejemplo, en el reino de los cielos no existe el cáncer, no es legal el cáncer, la enfermedad del cáncer. Entonces es ilegal, es un invasor indeseable que nosotros no deberíamos tolerar en nuestro cuerpo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque usted debería sentirse un representante del reino de los cielos y decir que en el reino el cual yo represento no hay cáncer, no existe el cáncer, no existe digamos una enfermedad que tenga que matarte. No. ¿Por qué darle gusto al diablo? ¿Por qué darle gusto al pecado de morir por cualquier enfermedad? Que tengamos que morir, sí, correcto, está bien. Es entregar el espíritu al Señor y ir al cielo, volar al cielo. Sería lo normal, sería lo natural. Pero este mundo está afligido por un montón de enfermedades. ¿Para qué? Para matar al cuerpo, para destruir al cuerpo. Del mismo modo, la pobreza. La pobreza, hermano, no es, digamos, un derecho legal en el reino de los cielos. Porque allí no hay escasez, no es un reino de escasez, no es un reino de miseria. No, no lo es, no lo es. En el reino de los cielos, el Señor es el proveedor de todo y no hace falta de nada, porque en su presencia ni siquiera necesitamos la luz del sol, porque su presencia lo ilumina todo. Imagínense. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de mentalidad del reino, es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. El Señor ya lo hizo todo por ti, lo hizo todo por mí. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad en nuestras vidas, como es en el cielo, así también acá en la tierra, estamos apelando a la voluntad de Dios, sabiendo que la voluntad de Dios es que seamos salvos, que seamos sanos, ¿no? Que seamos libres y que seamos prósperos. Esa es la voluntad de Dios. No es que si tú quieres me sanas, si tú quieres estoy prosperado. No, ya está pagado por eso. El Señor Jesús ya pagó por eso. No es porque tú eres buena gente, porque te lo mereces, porque obras bien, porque haces caridad. No, es porque Jesucristo pagó en la cruz por ti y por mí. Él pagó para que tú seas bendecido. Él pagó para que seas salvo. Él pagó para que seas libre. Él pagó para que seas sano. Dice la palabra de Dios como un atributo del reino, ¿no? Que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra, es lo que dice la ley del reino de los cielos, que por su llaga ya fuimos sanados. Entonces, cuando nosotros podamos entender cuál es nuestra función como hijos, como ciudadanos del reino, entonces vamos a vivir vidas victoriosas. Hasta mientras vamos a ser afectados por el engañador, nos engaña, nos miente, nos hace caer en error. Cuando tú eres una persona que aceptó a Jesucristo, entonces te conviertes automáticamente en ciudadano del reino con una identidad. Y si tienes una identidad, entonces
estás, digamos, sujeto a los deberes y a los derechos de esa constitución que te ha aceptado, en este caso el reino de los cielos. ¿Correcto? Por ejemplo, el día de hoy estaba nuestro hermano Ernesto Corso, que él es peruano, pero él radica veintitantos años en Los Ángeles, California. Entonces, él no tiene DNI, solo tiene su pasaporte norteamericano y su identidad norteamericana. Entonces, ¿qué pasa? Su esposa le ha enviado un dinero, un giro, entonces él va a cobrar a DHL, no sé cómo se llama esta agencia, ¿no? Entonces le piden su DNI y él saca su pasaporte americano, Ernesto Corso, y le dice, lo siento, señor, usted es peruano, entonces tiene que venir con su DNI. Su pasaporte americano es allá en Norteamérica. Aquí tiene que ser con su DNI. Le dice, pero yo soy Ernesto Corso y soy peruano, sí, pero yo ya radico veintitantos años en Estados Unidos. Sí, señor, pero aquí la ley de Perú dice que para que usted pueda cobrar este dinero, tiene que venir con su DNI. Entonces ellos han tenido que ir a la RENIEC para que le den su DNI, para sacar su DNI. Estuvieron en ese trámite toda la mañana. Yo tenía que entregarles unas muestras de café a ellos, porque él estaba con una pareja de misioneros mexicanos. Entre ellos estaba Jesús Cruz, que es un mexicano, y una señora, una hermana, que también ha venido en el grupo. Entonces ellos estaban haciendo su cola en la RENIEC, esperando a Ernesto que haga su trámite. Entonces ya yo, para facilitar la cosa, le digo, mira Ernesto, yo puedo ir a la RENIEC, ¿no? De Miraflores, y recoger a los mexicanos y llevarlos al centro, porque querían conocer el centro de Lima. Entonces me dice, ya está bien, si me ayudas con eso, genial. Entonces yo fui a Miraflores con Caleb y recogimos a los mexicanos, y Ernesto todavía estaba en la RENIEC haciendo su trámite. Entonces, ¿esto qué nos muestra? ¿Qué nos enseña? Que el lugar donde tú naces te da deberes, ¿no es cierto? Y derechos. Ernesto Corso ha nacido en Perú, pero como vive ya tantos años allá, ya no necesita DNI y se mueve con su identidad americana porque tiene dos nacionalidades. Pero para cobrar el giro que le envió su esposa hoy, no podía hacerlo con el pasaporte, sino con DNI, así que vaya usted y saque su DNI. ¿Me entiendes? Entonces, eso es exactamente lo que sucede. Tú naces en un territorio, entonces ese nacimiento en lo natural, en la carne, te da derechos y deberes, ¿no? De esa constitución, en este caso de Perú, ¿cierto? Pero, como él radica en Estados Unidos, él tiene la identidad americana ya. Entonces él, en Estados Unidos, él se mueve con toda libertad porque tiene su documento americano. Esto es también en lo natural. Pero en lo sobrenatural, él ha nacido de nuevo, él es un hijo de Dios ahora y tiene deberes y derechos como hijo de Dios, como ciudadano del cielo. Eso es lo que de alguna manera me agradaría que ustedes puedan entender claramente cuál es la diferencia entre el nuevo nacimiento y cuáles son los deberes y derechos a los que te da el haber nacido de nuevo. En Juan 18:36, vamos a la palabra del Señor. En Juan 18:36 está Jesús ante Pilato, ¿no? Entonces Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque los judíos eran los que le estaban acusando, los propios judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Más a los que le recibieron les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, ciudadanos del reino de los cielos. Que cambie la mentalidad de mundo para una mentalidad espiritual del reino. Entonces aquí le dice, entonces Pilato, estoy en Juan 18:33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús dijo, mi reino
no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Claramente, muy claramente, el Señor Jesús está estableciendo, mis hermanos, que el reino que Él había traído no era de este mundo, era el reino de los cielos. Lo voy a repetir, voy a leer tal cual como dice. Jesús respondió, no, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, mis ángeles pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El verso 37 le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús estableciendo muy claramente que el reino que Él había venido a instaurar aquí era el reino de los cielos. Era el reino en el cual no hay hambre, no hay enfermedad, no hay cáncer, no hay pobreza, no hay maldad. Es un reino donde el Dios, el Padre, es la cabeza allí. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que tener una mentalidad de reino. Cuando veas a alguien con un cáncer, decir, el reino en el cual yo represento, el cáncer es ilegal, es un invasor indeseable. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Que sanemos a todos los enfermos, que echemos fuera demonios. Esa es una mentalidad de reino. Esa es una mentalidad del reino. En 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amados hermanos, el reino de los cielos, el reino de Dios, no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder, ¿qué es? Dijimos anoche, el poder es la habilidad que respalda a todo el reino. El reino es el sistema de gobierno, ¿verdad? El reino es un reinado, es un gobierno. En el reino del cielo gobierna Dios. Y el poder es la habilidad que respalda a ese reino para que funcione todo lo que allí está establecido. Ese poder es el que te da autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, ¿no? Para hablar otras lenguas, para poner las manos sobre los enfermos y que ellos sean sanados. Amén. Confiamos en que su palabra esté siendo sembrada en el corazón de cada uno de ustedes. Las leyes de la naturaleza no aplican para el reino de los cielos, sino cómo se explican ustedes que nuestro Señor Jesús caminó sobre las aguas. No hay forma. Las leyes de la naturaleza no tienen nada que ver con el reino de los cielos. El Señor Jesús, cuando resucitó de entre los muertos, también superando a la muerte, al entierro, a todo eso, Él resucitó con poder y gran gloria, con poder y gran gloria. Y luego de 40 días de estar con sus judíos, con sus discípulos, Él ascendió a los cielos, derrotando a las leyes de la gravedad. Él comenzó a elevarse sin problemas y se fue a la gloria de Dios. Entonces, el reino de los cielos es un reino sobrenatural, por encima de todas las leyes de la naturaleza. Él pudo silenciar a los vientos, pudo calmar al mar. Las fuerzas de la naturaleza le obedecen a Él, porque Él es el creador. Él lo creó todo. Y Él estableció las leyes. Y las leyes le obedecen a Él. Una mentalidad del reino, mis hermanos, es vivir como el Señor Jesús vivió en esta tierra. ¿Qué es lo que Él hacía? ¿Qué es lo que Él compartía? ¿Cuál fue su ministerio? ¿Y cuál fue su legado para nosotros? Cuando dice que nos dio autoridad,
de hollar serpientes y escorpiones. En Lucas 10:19 dice, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hollar significa poner debajo de tus pies, pisotearlo. Entonces, ese es el nivel. Por eso, cuando la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es un reino invisible, sobrenatural, está por encima y más allá de lo natural. Todo lo natural queda bajo tus pies. Él lo ha puesto el Señor Jesús en ese lugar. Esa es la verdadera posición de Cristo. Es la verdadera posición de todo creyente seguidor de Cristo también, porque nos ha puesto a ese nivel. Nosotros buscamos cada día que crecer espiritualmente hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro llamado. Con una mentalidad de reino, con una mentalidad de bendecido para bendecir, con una mentalidad que somos salvos, que somos sanos, que somos liberados, que somos prosperados, ¿no? Que somos bendecidos para ser de bendición al mundo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo dijo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es eso, hermano Max? Por supuesto, antes en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el tabernáculo del templo, en el tabernáculo de Dios, ¿verdad? El tabernáculo representaba la presencia de Dios. Pero cuando viene el Señor Jesús es el que trae el reino a esta tierra. Él establece un nuevo pacto en su sangre, ya no en la sangre de los corderos y de los machos cabríos que cubrían el pecado, no, Él establece un nuevo pacto en su sangre. Y ese nuevo pacto, obviamente, son con mejores promesas y con mejores bendiciones. Eso es lo que nosotros hemos heredado al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero el engañador todavía sigue metido en nuestras cabezas, haciéndonos creer que no nos merecemos esto, que con nosotros no va a funcionar la sanidad, que vamos a seguir siendo pobres, que vamos a seguir siendo miserables. Esa es la mentalidad del mundo natural. Nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino, salvos, sanos, liberados, prosperados, bendecidos para bendecir, llevando el evangelio a todas las naciones del mundo. Hoy día que despedía ya a estos mexicanos, a las 10 de la noche tienen que estar en el aeropuerto ya, se regresan a su país, porque ellos tienen una mentalidad diferente de llevar el evangelio a las naciones. ¿Qué necesidad tienen ellos de venirse a las serranías de Huancayo, no? En un frío inclemente, en 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde hay poco oxígeno y sufriendo, resfriándose, pero ellos se regresaban felices, contentos, gozosos de haber cumplido el propósito del Señor de llevar el Evangelio. Qué bendición. Ahora los despedía, ¿no? Después de un almuerzo con ellos, los despedía y yo veía en su rostro, les pregunté, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo los ha tratado Perú? Maravillosamente bien. Dijeron, no, vamos a volver el próximo año. Nuestras vacaciones los vamos a dedicar para seguir evangelizando. Qué tremendo. Esa es una mentalidad de rey. En lugar de irse ahí, son mexicanos, de irse a Aruba, de irse, qué sé yo, a, a, a pasar sus vacaciones disfrutando de las bondades de la naturaleza, ellos prefieren venir a estos lugares inhóspitos, difíciles, ¿no? Para compartir el evangelio, para llevar su evangelio al mundo. Eso se llama mentalidad del reino, que nosotros todos debemos de seguir, debemos de aprender de eso, ¿no? En este viaje que tuvimos ahí a Cochas, donde ellos estaban ministrando, eh, pudimos ver, ¿no? Que ellos estaban sufriendo, tanto como nosotros, como Caleb y como yo, el tema de la falta de oxígeno por la altura y todo, que no nos podíamos mover con mucha facilidad y todo esto, pero ellos estaban contentos, felices de estar haciendo la voluntad del Señor. Se llama mentalidad del reino, mis hermanos. Salir de nuestra área de confort, de nuestra comodidad, para ir y llevar su palabra hacia las naciones. Amados hermanos,
Que Dios los bendiga, convoquen a los demás, hay muchos que han faltado en esta noche, espero que estén bien, confío en el Señor que estén sanos, y si están enfermos, oramos por ellos para que el Señor los restaure. Que Dios los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Bendiciones, familia, si el Señor lo permite. Mañana en este mismo horario estaremos complementando con esta pequeña serie Mentalidad del Reino. Bendiciones, familia. Hasta mañana. Que Dios los guarde. Cuídense. Aleluya.